Quisiera comentarles dos aspectos para este día, porque veo que el temario que ustedes han venido desarrollando comprende, entre otras cosas, el tema del desarrollo y democracia, o el desarrollo de la democracia, diría yo, en América Latina. Y uno de los temas que últimamente ha venido discutiéndose en Guatemala y en algunos otros países es el tema de la reforma constitucional. El tema de la reforma constitucional, tal vez por mi deformación profesional como abogado, me ha parecido siempre un tema fascinante. En alguna época me tocó trabajar un litigio sumamente complicado en este caso y me dejó muy valiosas enseñanzas al respecto. Y el tiempo me ha demostrado que estas enseñanzas han venido a ser algo así como aquel vino que conforme se va añejando, van cobrando más cuerpo, más valor y más trascendencia. Con esto quiero presentarles el tema que he escogido para el día de hoy, que es el tema de las cláusulas pétreas en el desarrollo democrático. ¿Qué son las cláusulas pétreas? Las cláusulas pétreas en una constitución, para aquellos que estén familiarizados con los textos constitucionales latinoamericanos fundamentalmente y algunos europeos, son aquellas cláusulas que se establecen en una constitución por el legislador constituyente para impedir o de alguna manera limitar o dificultar la reforma de esta constitución. Ustedes pueden encontrar una gran cantidad de cláusulas que tienden a impedir, repito, que ciertas instituciones, ciertos principios, ciertos parámetros de un sistema político sean modificados. Para tratar este tema me gustaría dar un paso atrás y partir de un concepto un poco más primario, no por esto menos importante, pero comencemos por preguntarnos por qué una constitución es una norma jurídica, primeramente, norma jurídica, que para ser modificada se somete a un trámite especial. Y la respuesta la encontramos, entre otros, magistralmente desarrollada por el juez Marshall en la sentencia de Marbury contra Madison, cuando señala que una constitución es la norma fundamental por la que un pueblo busca su estructuración, busca la consecución y la consolidación de sus instituciones, y que por el mismo motivo que es el pueblo por sí mismo el que decide darse esta organización, no puede ni se debe permitir cambios constantes en dicha constitución. En otras palabras, esa constitución puede y podrá ser reformada, pero no es cosa de que todos los días se vaya a reformar, a modificar esa constitución a conveniencia o siguiendo la suerte de los caprichos políticos que se dan en toda sociedad en momentos determinados. Tenemos pues que la Constitución, en cuanto norma jurídica, goza de una estabilidad privilegiada. Pero también no debemos olvidar que una Constitución conlleva un elemento político. Si pensamos en una moneda, veremos que la moneda tiene dos caras
y que estas dos caras son siempre inescindibles. Una de estas caras es la Constitución en cuanto norma jurídica, en cuanto su elemento jurídico, pero adicionalmente la Constitución tiene un componente altamente político. Esto es lo que la diferencia de otras normas jurídicas que rigen en una sociedad. Entonces tenemos que en cuanto al componente político, la Constitución expresa no solo un reflejo de las fuerzas políticas que viven y se desarrollan en una determinada sociedad, sino también expresan un componente histórico que se viene arrastrando a lo largo del tiempo, de las tradiciones, de los valores de esta sociedad, y a la vez esta historia se refleja en una proyección hacia el futuro. Con esto lo que estamos haciendo es diciendo, más o menos en otras palabras, la historia nos ha enseñado o nos ha dejado tales o cuales lecciones, y estas lecciones nosotros queremos aprovecharlas si son positivas o superarlas si son negativas. Entran en estos casos los elementos que en algunos tratadistas han llamado los fantasmas de la Constitución. En el caso de Guatemala, para ponerles un ejemplo, tenemos la primera constitución moderna que data de 1879, tiene un primer fantasma, que es la búsqueda de una autoridad fuerte, de un presidencialismo casi imperial, y por lo tanto se establece un régimen constitucional que para uno de sus comentaristas lo describió magistralmente como una jaula para albergar a un león, pero que esta jaula debía tener hilos de seda. Este presidencialismo tan fuerte, tan consolidado, lleva al extremo de que sirve para consolidar a lo largo de la vigencia de esta Constitución, que dura más o menos 70 y tantos años, una serie de dictaduras que en algún momento produce una revolución, un estallido, y nos lleva a la revolución y a la Constitución de 1944. Con esta Constitución se echa el fundamento de la Guatemala moderna, de la Guatemala que ingresa al mundo buscando una mayor democracia. Obviamente refleja las corrientes sociales y económicas del tiempo que le tocaba vivir, establece un Estado benefactor, pero su fantasma, en este caso, es el combate a la dictadura. En otras palabras, es una Constitución cuya preocupación fundamental es evitar la reelección, evitar el abuso de poder, evitar bajo todos los medios posibles el fortalecimiento del poder ejecutivo. Fíjense que muchas de estas normas se quedan ya como tradición para las constituciones que continuarán rigiendo después de la de 1944. En el año 56 se da un golpe de Estado y como consecuencia de este golpe de Estado surge y se promulga una nueva constitución. Esta constitución, la de 1956, también tiene su fantasma. Esta es una constitución que surge en plena Guerra Fría y una constitución cuyo fantasma es el combate al comunismo. Y
a través de varias normas que se establecen en esta Constitución, se puede ver cómo el espíritu es prohibir la existencia de partidos políticos con vinculaciones internacionales, el establecimiento de algunas comisiones para vigilar, digamos, que el sistema político no sea permeado por ideologías extranjeras, ciertos controles sobre la ciudadanía, y es indudablemente una constitución cuyos principios o cuyos fantasmas tal vez tienen una vida efímera, pero que llevan pues a reflejar lo que el constituyente de la época temía y consideraba era el momento de impedir que esto ocurriera. Fíjense que muchas veces en lo que vamos hablando estamos viendo que las constituciones, en cuanto a normas jurídicas, se van construyendo como una especie de diques para impedir que ocurran determinados fenómenos. Y esto me lleva a otra reflexión para que la trabajemos un poco más adelante, cuál es que las constituciones, así como ven al pasado, ven al futuro como una carta de esperanzas, pero también como un programa político. Pero no nos adelantemos, déjenme volver a la Constitución del año 56, porque poco tiempo después, para ser exactos, en 1963, cae el gobierno y surge una nueva Constitución. Y esta nueva Constitución, la de 1965, tiene otro fantasma. Este fantasma es lo que en aquel tiempo se llamó la honestidad administrativa y que con el lenguaje que usamos hoy en día le llamaríamos el problema que trataba de abordar esta Constitución era lo que hoy llamamos la corrupción. En otras palabras, se trata de fortalecer los mecanismos de control del Estado, se trata de fortalecer el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos y, repito, se pretende con ello combatir la corrupción. Pasa el tiempo y esta Constitución nuevamente es derogada por un golpe de Estado y la solución política que se le encuentra a aquel golpe de Estado es producir una nueva Constitución. Y esta nueva Constitución, que es la que nos rige hoy en día, también tiene su fantasma. Y ese fantasma era la protección de los derechos humanos. Recuérdense ustedes que bajo la Constitución que se acababa de derogar, aquella Constitución que pretendía fundamentalmente combatir la corrupción, se dio una guerra civil de mucho tiempo, una guerra que duró cerca de 36 años, y es una guerra que produjo obviamente el grave problema de tener que enfrentar un ejército muy fortalecido, un ejército que utilizó la coyuntura histórica, pues obviamente para tomar y adaptar una serie de medidas tendientes a limitar los derechos de los ciudadanos. Entonces la preocupación, el fantasma de esta nueva Constitución es la protección de los derechos humanos, la protección del régimen de derecho, y entonces esta Constitución nos trae la figura del Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, una comisión del Congreso de la República destinada a la vigilancia de los derechos humanos y un fortalecimiento de los procedimientos constitucionales de tipo procesal
para la defensa de los derechos humanos. Y entonces el fortalecimiento del amparo, el aumento de de la capacidad o del ámbito del amparo, y luego los mecanismos de defensa constitucional, la creación de la Corte de Constitucionalidad como un tribunal especializado en estas materias. Pero todo esto nos va llevando a un punto que nos obliga a hacer una reflexión. Y esa reflexión es que la Constitución en cuanto tal tiende a fortalecer un mecanismo mediante el cual la autoridad debe someterse al derecho. En otras palabras, acá funciona aquel principio que dice que todas las personas, todos los ciudadanos, como somos nosotros, tenemos derecho a hacer cuanto la ley no prohíbe. Pero, por el contrario, la autoridad debe hacer única y exclusivamente aquello que la ley le permite. Y entonces, a partir de este momento, tenemos que ver que en la vida político y constitucional de un determinado Estado se da una enorme tensión entre una realidad, que es la realidad política, y el derecho enmarcado en un deber ser. En otras palabras, el deber ser establece una conducta ideal y la realidad no siempre coincide con ese ideal. Bueno, tenemos pues cuáles son los fundamentos de una constitución, cuáles son los propósitos de una constitución, pero preguntémonos cómo nace una constitución. Y la constitución, en su forma ideal, en su forma democrática, nace por una decisión soberana del pueblo. En el caso de la Constitución guatemalteca, la norma es muy clara. El poder nace del pueblo. ¿Quién lo delega para su ejercicio? En 3 organismos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, entre los cuales no hay subordinación. Este principio, se puede decir, es un principio estándar en el sistema o en el constitucionalismo como movimiento intelectual. Pero a partir de este momento, las cosas ya pasan de castaño a oscuro, porque este pueblo se reúne para tomar una decisión grave, como es echar el fundamento de un nuevo Estado. O sea, este pueblo va a tomar la decisión de consolidar un Estado conforme a un modelo que el pueblo se va a dictar. Y ese modelo puede ser único en algunas materias y será parecido al de otros estados según se establezca en cuanto a su régimen de gobierno, si es republicano, si es monárquico, pero hay mucho que es común a ciertos modelos y hay mucho que es propio de la realidad de ese estado en particular. Ahora, veamos otro punto. Cuando el pueblo se reúne a tomar la decisión de dictar una constitución que habrá de regirlo, prácticamente está embarcándose en una aventura que no se sabe cuánto tiempo va a durar. En el caso de los Estados Unidos, para ponerles un ejemplo,
la Constitución ha durado poco más de 200 años. Es cierto, ha tenido modificaciones, ha tenido agregados, pero el punto es que el texto básico de esa Constitución data de hace poco más de 200 años. Ahora, el texto literal de esta Constitución, comparándolo con la vida real, ya no coincide. Y comencemos por admitir un primer cambio. Cuando se dicta hace 200 años la Constitución de los Estados Unidos, teníamos una sociedad fundamentalmente agraria, una economía basada en el agro, una sociedad relativamente pequeña, un grupo de 13 estados, cuando hoy son 50 estados, un grupo de 13 colonias que tenían su litoral exclusivamente en el Atlántico. Estados Unidos hoy se ha expandido de costa a costa y abarca el ancho completo del de la parte norte del continente americano. Son, repito, cerca de 50 estados y su economía, lejos de ser una economía agrícola, es una economía capitalista en uno de los grados de desarrollo más grandes que existen actualmente en el mundo. Entonces, las necesidades políticas, las necesidades propias de una sociedad que vio nacer esta Constitución, repito, han cambiado, pero el texto de esa Carta Fundamental Política de ese país sigue hasta cierto punto inalterado en cuanto a la letra, pero si ustedes ven, solo el hecho de que hoy, para ponerles un ejemplo, hoy en La Nación de Buenos Aires aparece un artículo muy interesante donde comentan que la Fiscalía de los Estados Unidos comenzará por investigar las técnicas de interrogatorio que tenía la CIA. Ya tenemos una forma de ver cómo una Constitución que originalmente se diseñó para proteger al ciudadano, en ciertos casos y en ciertas circunstancias admite la posibilidad de que esos derechos y esas garantías que tienden a proteger a los ciudadanos se vuelvan mero papel mojado. ¿Por qué? Porque sencillamente en aras se dice de proteger a los Estados Unidos de sus enemigos, en este caso los terroristas, se establece y se permite una serie de conductas que muchas veces anulan o nulifican esos derechos de los ciudadanos. Pero también tenemos que ver otro punto fundamental, y es que cuando una Constitución nace a la vida, esta Constitución refleja cómo se comporta la sociedad en un momento determinado. Refleja los intereses políticos, económicos, culturales, raciales de los que comparecieron en representación de ese pueblo a diseñar esta Constitución. Y en estos casos es cuando se manifiesta por parte del legislador constituyente, por parte de algunos grupos de interés, el hecho de dictar algunas normas prohibitivas para que la Constitución pueda ser modificada en su texto o en su espíritu. Son 9, aquí empiezo a entrar al terreno de las cláusulas pétreas. Estas cláusulas pétreas, vean ustedes, tienden a impedir que en un momento dado la Constitución se modifique.
expresa o tácitamente. Pero vean ustedes que esto ya comienza a plantearnos un problema muy interesante, porque si vamos al caso de Guatemala, para citarles un ejemplo inmediato de lo que estamos viviendo al día de hoy, tenemos que en 1983-1985, la Constitución de Guatemala se forma y se dicta por una asamblea integrada por 4 o 5 partidos políticos, ninguno de los cuales sobrevive al día de hoy. En otras palabras, la Constitución nos la regalaron 5 fantasmas, 5 partidos que desaparecieron del espectro político y sin embargo estos señores nos dejaron cláusulas que supuestamente impiden la reforma de ciertos principios y preceptos constitucionales. Punto primero. Punto segundo. Imaginemos nosotros que estos 5 partidos que concurrieron a la promulgación de la Constitución que actualmente nos rigen hubieran sobrevivido al día de hoy. Y entonces cabe otra reflexión. De 1985 a la fecha, han pasado ya más de 25 años, lo que en términos históricos bien podríamos decir que esta Constitución que hoy nos rige es producto y resultado del pensamiento, de la personalidad de la generación que nos antecede, de nuestros padres, podríamos decir. Pero hagámonos la pregunta, ¿tienen estos predecesores nuestros el derecho de ponernos o de imponernos una camisa de fuerza que impida que la sociedad en un momento determinado pueda cambiar los conceptos de esta Constitución o no? ¿Tienen el derecho o no lo tienen? Por otro lado, veamos otro aspecto. Veamos el valor lógico jurídico que cabría atribuirle a estas cláusulas pétreas. Porque fíjense ustedes que en el derecho, desde la cultura jurídica de los romanos, aprendimos un aforismo que tiene mucha lógica. Y ese aforismo dice que el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, un legislador constituyente, en el caso de Guatemala, establece que en aras de perpetuar el ideal centroamericanista, Guatemala puede, en un momento determinado, optar por formar parte de un esquema de integración centroamericano, ya sea político o económico. Fíjense que lo que está diciendo con palabras más, palabras menos, es que Guatemala en un momento podría desaparecer como Estado independiente para pasar a formar parte de un Estado federal. El que puede lo más, puede lo menos. Si yo permito que Guatemala Guatemala desaparezca como Estado para formar parte de una unidad mayor, ¿qué estoy diciendo? Sencillamente que yo permito que el Estado de Guatemala se transforme. Pero fíjense que
todavía hay algo más importante en este caso. Y en este caso es que esta norma no necesita convocar a un cuerpo constituyente, no necesita convocar al pueblo de Guatemala. Esta norma que nos permitiría borrarnos del mapa para ser parte de un Estado centroamericano de carácter federal, por ejemplo, simplemente la puede adoptar el Congreso de la República como cualquiera otra ley, como la ley del presupuesto, como la ley de armas y municiones, como la ley que ustedes quieran, como el Código Civil, como la ley del impuesto sobre la renta. Fíjense esa enorme diferencia que hay en cuanto a que dice no se pueden reformar aquellos artículos que prohíben la reelección del presidente. No hay comparación entre que el Estado desaparezca y prohibir una norma como esta referente a la reelección. Yo no estoy en este momento abogando, y quiero serles muy claros, en favor de una reelección de ninguna persona, ni de la institución de la reelección. A mí lo que me interesa es ponerles a ustedes de manifiesto que dentro de un sistema democrático, dentro de un sistema constitucional, existen bombas de tiempo que en un momento dado obstaculizan el desarrollo democrático de una sociedad. ¿Por qué? Imagínense ustedes que en un momento dado nosotros, los guatemaltecos, decidimos que la vida republicana no nos conviene, que la vida republicana es proclive a fomentar la corrupción y que por lo tanto vamos a optar por un modelo monárquico. La idea no es descabellada. En Brasil, todavía la constitución actual permitió por última vez un plebiscito hace cosa de unos 5 años para que los brasileños decidieran si en un momento dado volvían al sistema monárquico. Acuérdense ustedes que Brasil tuvo a la Casa de Braganza de Portugal como su emperador, Pedro I, si no me falla la memoria. Fue el último emperador portugués que reinó en el Brasil, pero todavía dentro de la constitución que los rige existió una disposición que permitía al pueblo arrepentirse, si se quiere la expresión gráfica, del régimen republicano y volver al régimen monárquico. Y muchos de los patrocinadores de la tesis monárquica precisamente reclamaban en favor de su posición que el régimen monárquico tenía la ventaja de que establecía un control social mayor entre los funcionarios públicos y que cambiaba hasta cierto punto su escala de valores y por lo tanto el funcionario público tendía a ser menos corrupto. En política y en estos modelos no hay nada escrito. Yo se los pongo simplemente como para que ustedes vean el ejemplo de lo que puede suceder en un momento determinado con relación a estas cláusulas pétreas. Pero déjenme señalarles otros ejemplos. El fantasma, repito, de la reelección. El fantasma de cambiar la posibilidad del régimen republicano. En otras palabras, supuestamente nosotros, por decisión propia, no podríamos pasar a ser un país monárquico. Pero
Si por el contrario vamos a formar parte a retornar a la Unión Centroamericana y esa Unión Centroamericana se fundamentara hipotéticamente en un modelo monárquico, el Congreso de la República podría aprobarlo sin mayores dificultades. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es de difícil en un momento dado poder coordinar la existencia de cláusulas pétreas con el sistema total de una constitución? Es más, fíjense que hay algo bien interesante. En Guatemala hay un artículo que establece la lista de todas aquellas materias que no pueden ser objeto de reforma. Pero lo interesante es que ese artículo sí es reformable. ¿Por qué? Porque al legislador se le olvidó incluir dentro de esa fortaleza, incluir el número del artículo por el cual se establecían estas prohibiciones. Entonces, repito, tenemos pues que estas cláusulas pétreas nos llevan, por otro lado, a considerar, a pensar que su significado jurídico y político prácticamente es nulo. En un momento dado, aunque querramos defenderlas diciendo que la reforma constitucional se hace por un cuerpo legislativo específicamente con llamado para el efecto, por la propia Constitución. En otras palabras, la reforma constitucional la hace un órgano que determina la propia Constitución en vigencia. Es un órgano constituido, para ponerlo en forma, usando el tecnicismo. Lo que estamos haciendo es que este órgano constituyente en un momento dado se puede apartar de esa prohibición y puede técnicamente superarlo, puede técnicamente producir lo que se llama un golpe de Estado, puede producir lo que se llamaría, si ustedes quieren, un apartamiento del orden constitucional, pero el hecho es que volvemos a aquel problema de la dicotomía que se da en todo el ordenamiento del derecho público. La realidad se enfrenta a un deber ser y en un momento dado la realidad política, las necesidades de la vida social justifican para las personas de esa determinada generación, para las necesidades de esa determinada sociedad, un cambio. Y ese cambio, si no es violando su propia constitución, no lo van a poder hacer. Entonces es por eso que a veces hablamos de bombas de tiempo que un legislador arrogantemente le deja heredado a otra generación. Y entonces venimos nuevamente con aquel problema de que nuestra legitimación política, nosotros la tenemos conforme a nuestras circunstancias, a nuestra manera de pensar, a las necesidades que nos implica la vida que estamos viviendo el día de hoy. Y no porque unas personas hace 50 años, 30 años, 20 años veían las cosas a través de un cristal de diferente color al que nosotros lo vemos. Cuando aquellas personas no tenían ni sufrían las necesidades que nosotros tenemos el día de hoy, ¿a cuenta de qué vamos a tener que soportar aquel peso, aquel legado que ellos nos dijeron? Y fíjense que todavía más, muchas veces los que han querido defender las cláusulas pétreas
han dicho que los cambios pueden ser benévolos, que los cambios pueden darse sin necesidad de acudir a la violencia, que los cambios bien podrían darse sin necesidad de modificar la Constitución a través de interpretaciones jurisprudenciales, de lo que se llama mutaciones constitucionales, cambios en la práctica constitucional contrarios al mismo texto literal, pero que la sociedad y los grupos políticos y los grupos de interés sencillamente se hacen de la vista gorda y se hacen los desentendidos. Pero la pregunta es, entonces, ¿para qué queremos una constitución que simplemente está escrita en el papel, pero nadie obedece? ¿Qué queremos? Una constitución simplemente irrespetada, una constitución que no deja de ser más que un papel mojado, o queremos una constitución que verdaderamente refleje nuestras aspiraciones, nuestros deseos, y que se adapte a las necesidades de nuestra sociedad, a nuestro pensamiento, a nuestras costumbres. Gracias. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Marielba Silva y pues como le dije, soy representante de Venezuela. En el caso de Venezuela, en el año 99 se hizo una asamblea constituyente y se cambió la constitución. De hecho, pues la oposición venezolana en aquel momento le hizo contraparte porque, por supuesto, es la oposición, pero en los últimos años estudiando la constitución, es excelente nuestra constitución, o sea, en el tema de defensa de los derechos y todo esto, pero no se adapta a lo que es el presidente, a pesar de que él fue el que la promulgó, no se adapta a lo que es él. Y en el 2007 decidió hacer una reforma que, como usted dijo inicialmente, hay principios de la Constitución que impiden que las reformas sean tan fáciles así porque yo lo decreto o algo así. Esa reforma debió haber pasado por una asamblea constituyente. Más sin embargo, pues nos tocó participar en su juego y hacer una elección y ganamos. Por primera vez en 9 años de gobierno ganamos una elección y no se pudo hacer la reforma. Sin embargo, meses después aplicó 26 leyes que eran la misma reforma, pero toda esa reforma había un interés en particular. Esos artículos podían ser modificados por decreto presidencial, menos uno, el de la enmienda. Y entonces hubo una serie de cosas allí para promocionar solamente el cambio de la enmienda y el cambio de modo democrático a socialista. Eso es lo único que buscaba esa reforma. La ganamos, sin embargo aplicó 26 leyes y posteriormente yo le hago la pregunta porque todavía en Venezuela no se ha podido hacer esa explicación. ¿Qué hacer después, meses después, un año después que se vio perdido? Promociona una enmienda constitucional que ya iba sido evaluado allí en esa reforma y nos tocó ir otra vez a un proceso electoral que esta vez sí perdimos, ahora se aprobó la reelección en Venezuela y en cualquier marco era ilegal, entonces no sé pues cómo preguntarle. A una vez también me puse a leer una segunda cosa, la constitución colombiana y la boliviana y la venezolana y hacer un análisis comparativo relativamente. Me parece que la constitución colombiana es perfecta, o sea, no sé, en el ámbito de la democracia, no sé, pues, el Estado del Derecho. Y en la boliviana me encuentro cosas como el tema de las relaciones internacionales, como el tema de la salud. El Estado regula los trasplantes, o sea, el Estado decide cuáles son tus órganos, cosas así, pues. Y el tema de lo parecido en el tema de los poderes públicos y de las asambleas constituyentes, la constitución boliviana y venezolana. Entonces, le dejo para que me haga un pequeño análisis sobre ese tema. Gracias. Vean, toda constitución, como hablábamos en un principio, conlleva el factor de la realidad y el factor jurídico, un ser y un deber ser. Pero en esta moneda, como la describimos, surge también otro aspecto, y es que la Constitución conlleva
un programa político. Y el programa político in situ, en una constitución, es un material sumamente volátil y un material sumamente peligroso. De tal manera que eso es parte de lo que justifica el hecho de que se pongan ciertas trabas a la reforma constitucional. Pero distingamos dos aspectos. Uno es el aspecto procesal de la reforma constitucional y otro es el aspecto material de la Constitución. Entonces, en un momento dado, supuestamente, las cláusulas pétreas lo que pretenden es impedir el surgimiento de cambios materiales en la Constitución. Ustedes pueden reformar la Constitución todo lo que quieran siempre y cuando no me toquen estos 10 artículos. Ahora, el problema es que cabalmente lo que las cláusulas pétreas proponen es precisamente impedir el cambio, pero lo que están haciendo es fomentando las vías subrepticias para modificar una constitución, las vías procesales amañadas o el amañamiento o la desnaturalización del proceso de reforma constitucional. Y por ejemplo, en algún momento, y vamos a citar nombres y apellidos diciéndolo con todo respeto, pero el ejemplo lo han señalado algunos críticos del propio país, pero en una época en México, donde el Partido Revolucionario Institucional mantuvo durante 71 años la hegemonía, ellos establecieron un concepto sui generis de reforma constitucional y establecieron el concepto del constituyente permanente. De tal manera que para ellos reformar la Constitución con la absoluta mayoría que tenían en el Senado y en el Congreso era algo muy fácil. Entonces, no tenían por qué seguir todos los trámites que la Constitución establecía porque era hasta cierto punto una jugada cantada que esa reforma iba a pasar. Entonces, algunos de los teóricos defensores del sistema establecen el concepto de el constituyente permanente. En países como Venezuela, lo que ha pasado es que un determinado régimen logra copar las instituciones del Estado, léase el organismo legislativo, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, y prácticamente volvemos al punto en el cual todos los recaudos constitucionales o todos los mecanismos están neutralizados y prácticamente se puede hacer con la reforma constitucional cualquier cosa. Y sencillamente tenemos una constitución que no pasa de ser lo que algún tratadista llamaba una constitución meramente semántica. Está escrita muchas veces con palabras muy bonitas, con palabras y conceptos hermosamente redactados, pero que a la larga no pasa de ser más que un lindo documento literario. El punto es tal vez la reflexión, que muchas veces está en nosotros, los ciudadanos, hacer el esfuerzo por impedir que esto pase. Y el principio está allí sentado. El poder constituyente somos nosotros. Lo dijo Sieyès ya hace más de 200 años. Sencillamente el tercer estado somos nosotros. Y si no hacemos un esfuerzo por sobreponernos, sencillamente seguiremos siendo, como él preguntaba, ¿qué es el tercer estado? Nada. Nada. Absolutamente nada. La legitimidad de una constitución, que es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, obviamente uno puede tener algo magnífico en papel, pero si no es una norma legítima o que los pueblos se sientan como
¿cómo se puede decir?, identificados con tales normas, muchas veces se van a quebrantar en el orden político. ¿Cómo? No totalmente con que yo no voy a cumplir la Constitución como ciudadano, como desobediencia civil, sino como, por ejemplo, lo que vemos ahorita en Guatemala, ¿verdad? Que la Constitución, a mi juicio, tiene muchas fallas, ¿verdad? La Constitución de ahorita. Y, por ejemplo, vemos que se crean leyes muchas veces en base a esas fallas que a la larga llegan a perjudicarnos más a todos. Por ejemplo, se puede dejar abierta la vía para, no sé, me pongo a pensar, la creación de un código de trabajo excesivamente, que cree una rigidez laboral excesiva, o, ¿me entiende? O sea, son ciertas maneras. Entonces, yo solo quería hablar, por ejemplo, me parece perfecto que sea legítimo una constitución, se puede cambiar una constitución, pero ¿qué pasa con el resto del orden jurídico? Si nosotros en Guatemala tenemos como esa pirámide de Kelsen, ¿verdad?, de que siempre se refiere a la constitución. ¿Qué pasa con todo el orden jurídico si se quiere cambiar una constitución? O sea, ¿no sería eso muy costoso políticamente? O más o menos ahí va la línea de mi pregunta. Muchísimas gracias. Esta pregunta nos lleva nuevamente al meollo del asunto que quería yo tratar el día de hoy, entre las cláusulas pétreas. Y hablé de cláusulas pétreas explícitas y de cláusulas pétreas implícitas. Para los estudiantes que vienen del extranjero, nosotros tenemos una expresión coloquial que dice: cuando queremos señalar un objeto abigarrado, lleno de adornos innecesarios, digamos una enorme cantidad de cosas que no son uniformes ni guardan un patrón estético, sino que sencillamente es algo abigarrado, decimos es un sombrerito de Esquipulas. Esquipulas es un sitio que está en el punto trifinio de Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay una catedral que alberga a un Cristo negro que hizo el escultor Quirio Cataño en el siglo XVII, y es un lugar al cual asisten peregrinos que vienen desde México o desde el Ecuador. Y entonces, en esta expresión coloquial, nosotros decimos, parece sombrerito de Esquipulas, lleno de babosadas, lleno de cosas innecesarias. Y la Constitución de Guatemala, algunas veces yo la he descrito como un sombrerito de Esquipulas porque está llena de babosadas. No le ha hecho mucha gracia a mucha gente y particularmente a quienes fueron constituyentes, pero el hecho es que cada vez me convenzo más que es un sombrerito de Esquipulas, y déjenme explicarles por qué. Vuelvo a mi personaje favorito, Sieyès. Sieyès era un hombre muy complejo, muy rico en sus luces y sus sombras, y a él le preguntaron una vez cuál era, a su juicio, la mejor constitución. Y dijo que la Constitución debía ser algo así como entre más pequeña y misteriosa, mejor. ¿Por qué? Porque una Constitución debe tener lo mínimo necesario, pero no exceder en detalles, porque cada detalle que tenga una Constitución viene a imponer una limitación. Si ustedes se toman la molestia de leer la Constitución de Guatemala, van a encontrar que tiene un capítulo destinado a la familia. Y mucho de esta legislación perfectamente podría estar enmarcada en un código civil o en un código de familia. Ustedes ven que tiene un capítulo destinado a tratar el derecho del trabajo, que perfectamente podría estar en una legislación especial. Pero esto es visto desde la perspectiva de la Constitución hacia abajo, digamos desde el Olimpo constitucional hacia la llanura. Pero hagámonos la pregunta, ¿por qué todo este aluvión de materias llega a plasmarse en la Constitución? Y la razón, al menos desde la
perspectiva de muchos guatemaltecos es porque consideran que si una materia no se legisla en la Constitución, el Congreso de la República, en cualquier berrinche político, en cualquier momento de respuesta a las necesidades de la opinión pública, da al traste con muchos principios de estas legislaciones, particularmente las de tipo social. Entonces ustedes ven que tenemos turismo, tenemos electrificación, tenemos, como dicen en inglés, you just name it. Pero, ¿cuál es el problema? El problema radica en que en un momento determinado, nuestro país, cuando quiere ponerse a tono con las legislaciones de otros países, encuentra con que es prácticamente imposible hacerlo porque tenemos este valladar. Y en este punto, déjenme nada más contarles una anécdota, porque para mí refleja enormemente este problema que hemos heredado del constitucionalismo social. Hace algunos años me tocó tomar un curso en la Universidad de Harvard y uno de mis compañeros era un abogado mexicano muy simpático, una persona muy inteligente, muy culto, y que iba a estudiar por comisión de una de las cámaras industriales mexicanas la legislación laboral, porque eran los años que el año o a los años que antecedían la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos. Y entonces el problema que avisoraban era cómo adaptar la legislación mexicana del trabajo a los requerimientos del TLC. Ustedes saben que en Estados Unidos el derecho del trabajo es muy distinto del derecho del trabajo que tenemos todos en América Latina, donde es protector del trabajador, invierte la carga de la prueba en perjuicio del patrono y establece una serie de principios de inversión de la prueba para forzar la igualdad supuestamente entre el sector laboral y el sector capital. Pues bien, este amigo, como les digo, era, además de inteligente y muy culto, era un hombre muy, muy alegre y muy jocoso en sus expresiones. Y un día en la mañana estaba desayunando cuando entra al restaurante y me pasaba una hojita de papel así como esta. Y entonces me dice, pinche Gabriel, ven a ver esto, ven a ver esto. Y me acerco, mira, este es el pinche código de trabajo del Japón. Y veo yo, pero él muerto de la risa, una hoja de 2 columnas. Artículo primero, en el Japón los trabajadores no tienen ningún derecho. Artículo 2, esta ley entra en vigencia tal día. Punto. Y entonces ellos estaban estudiando legislación comparada del trabajo. Y entonces, cuando él me enseña esto, acuérdense ustedes, y tal vez los centroamericanos me van a entender un poco más, pero el Código de Trabajo de Guatemala es casi el hermano gemelo del Código de Trabajo de Costa Rica. Y el Código de Trabajo de Costa Rica es casi el hijo putativo del Código de Trabajo de México. Entonces acá tenemos que de México salta a Costa Rica y de Costa Rica a Guatemala, pero el hecho es que nuestras legislaciones del trabajo, comparándolas, por ejemplo, con el Código del Japón, era una cosa increíble. Un libro de 400 y tantos artículos, el Código Mexicano, algo así el de Guatemala, comparándolo con uno que sencillamente en los trabajadores en el Japón no tiene ningún derecho, y artículo 2, esta ley entra en vigencia tal día. Entonces vemos cómo muchas materias se han
constitucionalizado. Pero el hecho de constitucionalizar derecho de familia, deporte, lo que ustedes quieran, en cierta medida es petrificarlos. ¿Y qué pasa cuando la tecnología cambia? ¿Qué pasa cuando los problemas se superan o cuando los problemas superan esta realidad aquí plasmada? Fíjense que, por ejemplo, hay una norma que dice que el Estado garantiza el secreto de las comunicaciones. Así lo estableció nuestra Constitución y lo estableció como una reacción a los abusos que se cometieron durante la guerra civil que nos asoló durante 36 años y que el ejército escuchaba, etc. La situación no cambió, la situación sigue siendo la misma. Se han mantenido las escuchas o como llaman en el Perú el chuponeo o la filtración ilegal de las comunicaciones. Pero entonces el punto es que la buena intención, el programa político plasmado en una constitución no es garantía de que va a funcionar. Y entonces el problema es que en un momento dado, imagínense ustedes, cuando vienen algunos compañeros suyos de acá, de esta universidad, plantean una acción de inconstitucionalidad porque se emite por parte del Congreso una ley que autorizaba las escuchas telefónicas, cuando lo que dice la Constitución es exactamente lo contrario. Nadie de nosotros hizo la Constitución. Es más, algunos de los jueces de la Corte de Constitucionalidad fueron en su momento de los diputados que firmaron esta Constitución. Y sin embargo, para sorpresa de muchos de nosotros, la Corte declara válida esa legislación, que contradice completamente la prohibición o que obliga al Estado a tomar medidas para proteger el secreto de las comunicaciones, no importa qué contenido tengan. Pero el punto es que a veces se le va la mano al legislador constituyente, se le va la mano al tribunal y cuando preguntamos a qué se debe esto es precisamente a tratar de recargar en nuestra Constitución una serie de materias que no ameritaba técnicamente estar aquí incluidas. Tengo una consulta. ¿Quién garantizaría la transparencia en el proceso de las reformas constitucionales a no ser amañadas como actualmente se han realizado en algunos países, ¿verdad? Donde los mismos asambleístas constitucionales son miembros de las personas que dirigen estas reformas, ¿verdad? Y qué tan bueno es hacerlo con la mala experiencia que han tenido algunos países, ¿verdad? Latinoamericanos, porque se ha puesto muy de moda esto de las reformas constitucionales. Entonces, y ya que gran parte de ellas son dictaduras disfrazadas, ¿va? Hay que reformar la Constitución para poder seguir yo en el poder, 1, 2, 3 y 5, y como dijo el comandante Chávez, ¿va? Hasta que yo me aburra de estar en este puesto, solamente. Solamente. Bueno, déjame responder de esta manera. En primer lugar, la pregunta de quién garantiza la transparencia de un proceso constituyente. Les va a sonar común la respuesta que les voy a dar, pero realmente y con toda la honestidad no encuentro otra mejor. Ustedes han oído aquello que el pueblo unido jamás será vencido. Pues el único que puede en un momento dado, creo yo, imponer la transparencia, imponer la decencia, imponer llamémosle la decencia y lo que hablábamos hace un rato, la legitimidad de un proceso de reforma constituyente es el propio pueblo. Los medios de comunicación, la prensa, etc. Ahora, que estén copados o que estén funcionando, condicionados por algún poder de facto, eso ya es otra historia. Pero, sinceramente, el problema es que cuando tratamos
de un poder constituyente, estamos jugando con electricidad de alto voltaje. Y falta un pequeño estornudo y la chispa saltó y nos electrocutó a todos. Eso es una de las primeras preguntas. Sí, con respecto a eso que dice el pueblo unido jamás será vencido. El caso de, ¿estaría tan unido Venezuela, Bolivia, no sé, Ecuador también, como para en sus ideas, como para aceptar estas reformas que hicieron a la Constitución, cuando realmente reprimen medios de comunicación, como el caso de Honduras, que se iba a realizar una consulta o encuesta popular, que era algo disfrazado totalmente, y que aparezca en este momento que nosotros los hondureños estamos sufriendo de una crisis política, pues, donde la OEA nos ha castigado, la ONU nos ha castigado, el gobierno de Guatemala cerró la aduana por 72 horas, todos los países centroamericanos se han pronunciado a favor de Zelaya. Sí, es que volvemos al punto de que, por eso te decía que estamos jugando con electricidad de alto voltaje, porque el problema es que para el manejo de las corrientes de opinión pública es muy fácil el manipuleo. Es algo que excede lo que es la formalidad de un continente constitucional, lo de un trazado de una autopista para hacer tales y tales cuestiones. Cuando tú sientes se te desbordó, o ni siquiera la gente entró a la autopista, sino sencillamente lo hizo por otros medios. Y luego, es cierto, el pueblo unido jamás será vencido, pero un pueblo ignorante será manipulado. Bueno, y lo otro que le mencionaba, que tan bueno es hacerlo, con la mala experiencia de los países que en este momento han realizado esos cambios, pues, o sea, nos ponemos a la moda con la reforma de la Constitución, cuando miramos a varios países el precio que están pagando por estas reformas. El problema es que la necesidad de entablar una reforma constitucional nace de la sociedad, pero también hemos desnaturalizado esos puntos. Y la necesidad de reformar una constitución ahora viene de parte de algunos gobernantes o gobernantas, por aquello de las casualidades, ¿verdad? Personajes de la vida real, vivos o muertos, son pura coincidencia. Pero el punto que tenemos que ver nosotros es que efectivamente no podemos más que confiar en el buen sentido de un pueblo que es maduro, de un pueblo que tiene cierta cultura, pero también no descartemos que muchas veces en nuestras sociedades, en toda sociedad, intervienen factores a veces hasta irracionales, complejos, venganzas, el hecho de haberse sentido ofendidos, desplazados, humillados. Hay una serie de factores que en un momento dado alguien con la habilidad suficiente es capaz de exacerbarlos y de hacerlos salir a flote. Entonces, ese es el problema de un poder constituyente. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que está reunido. Acuérdense ustedes cuando la Revolución Francesa y cuando Sieyès dice el tercer estado quiere ser algo, somos la mayoría y somos los que menos derechos tenemos frente al clero y a la nobleza. Está retratando el caso de Bolivia, porque en Bolivia directamente con la Asamblea Constituyente no fue una reforma, sino que se tiró al tacho la constitución de lo que era la República de Bolivia, porque yo nací en la República de Bolivia, que ahora es Estado pluriétnico, una cuestión rara, que de entrada en el primer artículo no está la nacionalidad boliviana. Por tanto, si yo no pertenezco directamente a alguna de las 36 etnias, no sé qué soy, porque la bolivianidad no está entre las 36 etnias. Entonces, eso fue el primer gran conflicto, ¿no? Que no hubo oposición para aprobar el texto
a ver, lo ordeno. Se mandó al tacho la Constitución. Hubo una asamblea como en el Ecuador, ¿no? Política, obviamente, se eligieron los constituyentes, pero desde ahí ya estaba el fraude. O sea, para elegir a quiénes iban a ser los que iban a redactar, los asambleístas, ya hubo un fraude electoral abierto, donde como en Venezuela votan los muertos, voto yo que estoy en el exterior, ¿no? Bueno, se redactó con un montón de incoherencias, se anuló la nacionalidad boliviana por otras 36, que nadie las desconoce. No se puede decir que Bolivia no es un país multiétnico y pluricultural, que así estaba en nuestra anterior constitución, en la que ya no existe, ¿no? Bueno, entonces se aprueba un texto con solo constituyentes del partido de gobierno, del MAS, de Evo Morales, ¿no? Se aprueba ese texto en un predio cerrado por militares, donde solo tienen voto los masistas, ¿no? Con 2 muertes en la puerta cuando los opositores querían entrar a decir no a algunos artículos que se estaban aprobando. Todo lo que dice en el texto es terriblemente duro, es mucho más duro que lo que comentábamos de Venezuela, porque su constitución no retrata lo que se vive. En Bolivia sí, o sea, la educación, el atropello a las libertades, por ejemplo, que la información tiene que ser objetiva, y la objetividad no sabemos quién va a ser el juez, por ejemplo. Bueno, entonces, para cerrar, todo lo que estamos hablando de constitucionalidad para mí ya es como ficción, digamos, ¿no? Y lamentablemente en Bolivia no juega, el pueblo unido jamás será vencido, porque cuando vamos a votar hay otros bolivianos, hay fantasmas que votan y obviamente siempre nos van a ganar. Y el contexto internacional siempre va a legitimar que este tipo de shows democráticos se lleven a cabo, digamos, porque supuestamente es democracia y Evo Morales supuestamente tiene el apoyo porque es legítimo y hay un discurso indigenista que lo ampara. Entonces, bueno, o sea, soy la más pesimista del grupo en realidad. Perdón. Sí, ese es el problema que lamentablemente tenemos que enfrentar, esa realidad que choca frente a un deber ser. Pero creo que tal vez la moraleja es que aún así no debemos perder la fe en la democracia. Hubo un escritor del siglo XVII que decía que realmente está en nosotros, en el pueblo, evitar las dictaduras, y que es difícil, pero algo tenemos que hacer, y con no perder la esperanza, y a veces hay un punto que es bien interesante. Ayer estaba yo escribiendo un artículo para una columna semanal que tengo en un periódico y copiaba a Gabriel Nardé, que tiene un libro que tal vez te puede interesar por el caso de Honduras, se llama Consideraciones políticas sobre el golpe de Estado, escrito en 1600 algo. Y realmente es muy interesante porque hace las distinciones que ahora han sido objeto de estudio en la prensa, qué es un golpe de Estado, qué no es un golpe de Estado, pero entre una de las citas al pie de página trae lo que es un dictador. Y si ustedes ven, es prácticamente, es el retrato hablado de don Hugo Rafael Chávez Frías, es el retrato del presidente Kirchner, es el retrato de fácilmente 6, 8 presidentes latinoamericanos, que son los que nos explican ese hobby que se está dando de modificar las constituciones, pero no por razones meramente sustantivas, sino por darle gusto al ego de algunas de estas personas para lograr sus fines aviesos de sed de poder. Usted hablaba mucho acerca de que, bueno, ¿por qué en este momento el país de Guatemala está sujeto a, válgase la redundancia, unas sujeciones que hicieron los de la generación pasada al escribir esta constitución? Entonces, sería tener que cada generación tuviera su propia carta magna, o cómo se podría evitar eso. Acuérdense que Thomas Jefferson tuvo un pensamiento que para mí sigue latente y vigente hasta la fecha. Jefferson decía, una constitución no es la Biblia.
Una constitución debe y conviene que sea reformada periódicamente. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a que tampoco el hecho de que una constitución sea reformable tiene que hacerse, cumplirse, de hecho, cada año. Debe haber un periodo razonable de tiempo entre que una constitución entre en vigencia, se desarrolle y luego pueda ser modificada. Y es aquí donde creo yo que entra el tema de la generación. Tu generación en un momento dado puede tener determinadas ideas, determinados valores, aspiraciones que son fruto de una evolución de la sociedad y del mundo que antes no existía. Y entonces, ¿por qué los que te antecedimos te vamos a privar a ti y a tus coetáneos de que puedas tener ese privilegio? ¿Y por qué no lo vas a hacer? No tenemos ningún derecho a impedirte que tú te desarrolles con tus compañeros y tu generación. Bueno, ahorita hablamos sobre el sistema de monarquía, pues que tal vez podría ser restaurado en algunos países. Y pues según he visto mucho, digamos, con esta sed por los caudillos y como por esperando el Mesías en América Latina, pues entonces no sé si verdaderamente estamos preparados para la democracia o qué podemos hacer allí. Déjame que te cuente una anécdota para cerrar esta tarde que para mí ha sido sumamente estimulante y muy grata compartirla con ustedes. En alguna oportunidad, creo que fue en una cumbre, si no me equivoco, en Panamá, hubo un intercambio entre el presidente de El Salvador que criticó a Fidel Castro y Fidel Castro al responderle le dijo, y así como él gesticula y que pone, se han fijado, pone el dedo así como que estaba predicando, y le dice, porque de todos los que están en este salón, dentro de 10 años, los únicos que vamos a estar aquí son el rey de España y yo. ¿Se dan cuenta de lo que esto implicaba? De verdad que ha sido un gran gusto. Les deseo que Guatemala los trate como se merecen. Son siempre bienvenidos y que sea esto, como dice en Casablanca, el principio de una gran amistad.